Bienvenidos a The Debate. Hoy tenemos un intercambio de perspectivas riguroso y muy detallado sobre uno de los mecanismos más invisibles pero verdaderamente determinantes de la realidad empresarial contemporánea. Y a ver, para empezar, imagina que vas manejando por una autopista. Por décadas, las reglas del juego en esta autopista eran clarísimas. Había un letrero enorme que decía límite de velocidad, 30%. Si tu velocímetro marcaba eso, pues estabas cumpliendo con la ley. Pero de repente ese letrero desaparece por completo. Ya no hay un límite fijo, claro. Exacto, ya no hay límite fijo. En lugar de eso, las autoridades de tránsito usan cámaras y algoritmos para promediar la velocidad de todos los autos a tu alrededor. Y si vas más lento o más rápido que ese promedio sectorial, te detienen. Así es exactamente como funciona hoy la fiscalización en México. Totalmente. De la tasa nominal del 30% de impuestos sobre la renta para utilizar las famosas tasas efectivas de impuesto por sector económico como su principal herramienta predictiva de fiscalización. Y es un cambio de paradigma brutal, porque ya no te evalúan contra un texto legal frío, sino contra un promedio estadístico. O sea, el regulador de la noche a la mañana se ha convertido en un analista masivo de datos. Sí, tal cual. Y eso nos lleva directamente a plantear nuestra pregunta central de hoy. ¿Es el uso de estas tasas efectivas sectoriales una herramienta justa y, necesaria para la fiscalización moderna en la era de los datos? ¿O resulta un parámetro inherentemente injusto que penaliza a las empresas al ignorar sus profundas diferencias operativas y estructurales? Esa es la gran duda que tienen todos los directores de finanzas hoy en día. Así es. Y bueno, yo argumentaré a favor de esto. Sostengo que el uso de las tasas efectivas no solo es inevitable, sino que es un estándar objetivo y necesario para medir la materialidad y el cumplimiento real. Pagar impuestos basándose en este análisis es la mejor forma de obligar a las empresas a tener una verdadera razón de negocio. Pues yo argumentaré en contra. Yo sostengo que exigir un promedio sectorial es injusto, porque, dos empresas nunca son iguales, incluso dentro del mismo rubro. Medir el cumplimiento así criminaliza la eficiencia operativa, ignora el ciclo de vida de los negocios y asusta a los empresarios. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta. La tasa nominal del 30% es un concepto obsoleto en la era del análisis masivo de datos. En la teoría, la ley te dice que pagas eso, pero en la práctica sabemos que la contabilidad fiscal y la financiera son dos mundos completamente distintos, ¿no? Sí, siempre lo han sido. Exacto. Hoy el SAT ya no necesita que le mandes cajas de papeles. Ya tiene tu vida entera. Cruza de manera automatizada tus CFDIs, o sea, tus facturas, tus nóminas y, lo más crítico, las listas negras del artículo 69B, los famosos factureros. Entonces, calcular tu tasa efectiva, que es el porcentaje real que terminas pagando, no es un capricho estadístico. Es una fotografía de altísima resolución de tu realidad. Comparar a una empresa contra el promedio de su sector no es una condena. Es un sistema de alerta lógico. Si tu sector de la construcción paga en promedio un 6% y tú pagas el 1%, el sistema se viene en levantar una bandera roja. Pagar menos impuestos es válido solo si es defendible, y la tasa efectiva te obliga a demostrar esa materialidad. Yo lo abordo desde una perspectiva distinta. El problema es que este enfoque del SAT, aunque no sea una obligación legal per se y te lo vendan como prevención, en la práctica funciona como una coerción injusta. ¡Coerción! No sé si llegaría a tanto. Es que fíjate, el propio sistema fiscal permite, y de hecho fomenta, mecanismos legales como deducciones autorizadas, estímulos fiscales, inversiones y la joya de la corona, que es la amortización de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Claro, eso está en la ley. Exacto. Imagina una empresa que casi quiebra hace un par de años y hoy está usando esas pérdidas legales para no pagar ISR este año. Su tasa efectiva es 0. No es evasión, es supervivencia. Pero el algoritmo del SAT es ciego a esa historia. Ve un 0, ve que el sector está en 5 y te dispara cartas de invitación o auditorías formales. Estas variables hacen que dos empresas del mismo sector sean estructuralmente incomparables. Usar el promedio como detonante criminaliza las particularidades operativas de cada negocio. Espera, creo que estamos viendo la función de la herramienta con lentes muy distintos ahí. Tú hablas de coerción, pero publicar parámetros de referencia por sector en realidad le permite al contribuyente evaluar su nivel de riesgo fiscal y anticiparse.
Déjame planteártelo con una analogía estructurada. A ver, El uso de la tasa efectiva es como el sistema de triaje en un hospital. Cuando llegas a urgencias, el enfermero del triaje no te diagnostica la enfermedad ahí mismo, solo mide tu temperatura estadística para saber qué empresa requiere revisión primero. El SAT tiene recursos limitados. Si tienes una tasa muy por debajo del sector, eres un paciente con fiebre estadística. Optimizar los recursos del SAT no es un castigo, es inteligencia básica. Ay, es que me parece muy problemática tu analogía del triaje médico, porque en la medicina, la anatomía humana es prácticamente idéntica. Si tú o yo tenemos 40 grados de fiebre, ambos estamos mal. Es una anomalía patológica, siempre. Bueno, en la mayoría de los casos. Pero en los negocios, estar muy por debajo o en cero, o sea, tener esa temperatura baja, no es una enfermedad. Muchas veces es la señal de un atleta de alto rendimiento. Es una empresa súper eficiente que ejerce sus derechos legítimos. Y estar en ese cero genera un alto perfil de riesgo de forma automática. Pero de nuevo, el SAT no te está clausurando. Solo te pide que lo aclares. Sí, pero esa aclaración impone una carga administrativa severa. O sea, estamos hablando de revisiones electrónicas, de desviar recursos humanos, pagar fiscalistas, simplemente por ejercer derechos como aplicar tus pérdidas fiscales previas. Tu alerta preventiva, en el mundo real, asume que algo hiciste mal. Criminalizar o asumir que hiciste mal, porque el verdadero problema no es cuánto se paga, sino qué tan defendible es ese resultado. Si el SAT te revisa y tú tienes tu documentación impecable, el proceso se cierra a tu favor. Y aquí entra la palabra mágica, la materialidad. Ajá, pero probar esa materialidad es súper desgastante. Es desgastante, pero necesario. Por décadas en este país, bajar la tasa efectiva era deporte nacional usando factureras. Hoy, la tasa efectiva simplemente filtra a quienes carecen de sustancia económica. Si una empresa tiene contratos reales, documentación completa y evidencia física de entrega de bienes, una tasa baja es perfectamente aceptada. El algoritmo filtra la simulación, eso es todo. Ese es un argumento muy persuasivo, de verdad. Pero, ¿has considerado el impacto en la innovación? Porque tú hablas de la materialidad, pero evaluar la razón de negocio basándose en que te desvías del promedio sectorial es súper problemático. Porque frena la innovación. Si inviertes y compras equipo, tienes razón de negocio y tienes los fierros para probarlo. Pues sí, pero imagínate dos empresas de plásticos. La empresa A lleva 20 años sin innovar, con maquinaria vieja y paga su tasa promedio del 5% sin hacer ruido. La empresa B, su competidora, decide innovar, contrata deuda, importa robótica, aplica deducciones masivas y su tasa efectiva baja al 1%. Lo cual es legal. Sí, pero el SAT la asume como riesgosa frente a la empresa estancada. Esto castiga financieramente a la empresa más dinámica, porque ahora la empresa B tiene que destinar recursos, tiempo y dinero en peritajes para justificar operaciones legítimas ante un auditor que solo ve que te saliste del huacal estadístico. Es un buen ejemplo, pero creo que asumes que el empresario se va a paralizar. Comprender esta línea invisible de la tasa efectiva permite al empresario moderno integrar el control fiscal como un indicador clave dentro de su control interno. Un indicador clave que te cuesta carísimo en compliance. Un indicador que promueve una cultura de transparencia. O sea, el empresario de hoy ya sabe que si va a comprar esos robots, tiene que documentar cada peso deducido desde el día 1. Tomas fotos, guardas bitácoras, respaldas correos. Te anticipas a la revisión. Esto profesionaliza a las empresas mexicanas. Ojalá fuera así de romántico. El efecto real que vemos en la práctica es muy distinto y es un efecto disuasorio, un chilling effect. Las empresas, y yo lo he visto en juntas de consejo, a veces podrían preferir pagar más impuestos solo por miedo al ecosistema de fiscalización. Espérame, ¿renunciar a deducciones legales? Sí, totalmente. Renuncian a deducciones de ley para acercarse artificialmente al parámetro sectorial y evitar ser un indicador de riesgo. Le dicen al contador, oye, quita esos gastos, no apliquemos esta pérdida todavía, no me quiero meter en broncas con el SAT. Prefieren pagar más que entrar a una revisión profunda.
Pero ese es un error estratégico tremendo del consejo o de sus asesores que son muy miedosos. No puedes culpar a la herramienta de análisis de datos por malas decisiones gerenciales. No es miedo irracional, es calcular el costo del desgaste con la autoridad. Pero los datos no mienten. O sea, el SAT tiene tu información en los XML de todas formas. Tu tasa efectiva se calcula con tus propios ingresos y retenciones. Sería absurdo que el Estado, teniendo esta capacidad de Big Data, regresara a hacer auditorías a ciegas. Cruzar los datos es la forma más objetiva de fiscalizar. Sería objetiva si los parámetros sectoriales fueran precisos, pero agrupan peras con manzanas. En el sector de comercio al por menor, tienes en la misma bolsa a un supermercado que tiene mermas enormes de comida y a una boutique que vende relojes de lujo. Tienen diferentes márgenes, sí. Márgenes brutalmente distintos y operan distinto, pero el algoritmo espera que paguen tasas similares. Esa es la injusticia de la que hablo. Entiendo ese punto. Y es verdad que los códigos de clasificación industrial tienen que volverse mucho más precisos. Pero para ir cerrando y sintetizar nuestras posturas, yo concluyo que, nos guste o no nos guste, la fiscalización basada en inteligencia de datos y tasas efectivas es la nueva realidad. Sí, eso no va a cambiar pronto. No va a cambiar. Y la rigurosidad probatoria, esta famosa materialidad de la que hablamos, es el único camino seguro hacia el futuro tributario. Las empresas tienen que dejar de ver la contabilidad como un trámite y verla como la defensa estructural de su negocio. Yo reconozco, sin duda, que la era de la tasa nominal del 30%, intocable y estática, ha terminado. Pero mantengo mi advertencia. La complejidad del tejido empresarial moderno no puede, ni debe, reducirse a un promedio estadístico. La equidad fiscal reside en comprender las diferencias de las empresas, no en promediarlas a la fuerza. Es un debate complejo, pero creo que ambos coincidimos en un punto fundamental. ¿En cuál? En que para el empresario de hoy, ignorar la tasa efectiva ya no es una opción. Ah, definitivamente. Si no la calculas tú, el SAT la va a calcular por ti. Exactamente. Y la forma en que estructuran la razón de negocio de sus operaciones merece un análisis profundo y constante, desde adentro de sus propias organizaciones. Les sugerimos a todos los que nos escuchan que revisen bien esos números. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos en la próxima edición.